Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. ¿Me podéis confirmar, por favor, que se escucha correctamente? Sí, se escucha. Escúchame bien, Alfonso. Sí, sí se escucha bien. Muchas gracias. Pues, bueno, vamos a ver. Bueno, para los que no me conocéis, me llamo Alfonso Centeno, soy el preparador en Tecnozubia de esta parte que es la preparación de la parte didáctica de la programación y las unidades didácticas. De forma que es una de las cuestiones que se empezarían a trabajar a partir del mes de enero. Entonces, lo que voy a hacer yo en esta charla, en primer lugar, es ofrecer una panorámica general de cómo está el tema de las oposiciones y cuáles son las perspectivas para este curso en concreto. Y luego vamos a ver el sistema de oposición, en particular para aquellas personas que no lo desconocen, porque habrá gente que a lo mejor no sepa cómo va esto. Y por último, pues vemos el procedimiento de preparación en la academia. Particularmente voy a incidir sobre todo en qué es lo que no preparamos, porque lo que no quiero es que haya equívocos y me gusta aclarar las cosas desde el principio con objeto de que luego no haya una falsa expectativa de lo que realmente se prepara en la academia. Bueno, pues en primer lugar vamos a ir viendo brevemente, si es que me deja a mí el aparato, supongo que sí. Vaya. ¿Qué es lo que es? ¿En qué situación estamos sobre el sistema de oposiciones? Bueno, mira, a partir de la publicación del Real Decreto 270 de 2022, el sistema de las oposiciones ha quedado dividido en tres pedazos o tres partes. Por un lado está lo que dice ahí el concurso oposición, tal cual, en el cual hay una fase de oposición y una fase de concurso. Este es lo que dicen, ahora le ha dado por llamar a esto las oposiciones blandas. Es un sistema en el cual hay un proceso de estabilización, en el cual se va a celebrar durante 2023 y 2024 este tipo de proceso. Bueno, en este proceso se configuran las plazas que haya habido por el proceso de estabilización antes del 31 de diciembre de 2020. Es decir, en este caso ya sabéis que hay un problema por parte de la Consejería de Educación y de todas las comunidades autónomas en general de toda España, que consiste en que el número de personal interino es excesivamente alto. De forma que la Unión Europea le exige una reducción en torno al 8%. Para lo cual han convocado o han provocado la aprobación de este Real Decreto con objeto de intentar producir esa reducción de ratio. Actualmente el proceso de estabilización pues no se ha empezado a hacer, vamos a ver ahora por dónde vamos, y habría dos grandes grupos, plazas que provienen del proceso de estabilización y plazas que provienen del proceso de reposición. Hablando concretamente del proceso de estabilización, pues la ley, el Real Decreto, prevé la aparición de una especie de concurso o oposición que es, digamos, más sencillo. Está destinado sobre todo para que sea mucho más fácil para aquellas personas que tienen cierta antigüedad y cierta experiencia profesional. Consta, como veis, en dos partes. Una parte que es la fase de concurso, que vale aproximadamente un 60% de la puntuación, basada en pruebas no eliminatorias, es decir, simplemente consiste en la elección de un tema entre los elegidos por el aspirante, es decir, lo típico, se hace un sorteo del temario. En el caso de la mayor parte de los temarios de secundaria, pues son más de 5 temas, por lo cual más de 50 temas, por lo cual se elegirían 5 temas y entonces se haría directamente la redacción de ese tema. La norma más o menos está ya publicado que el opositor dispondría de aproximadamente 2,5 horas, 2 horas y media para poder desarrollar el tema. Hay una parte práctica que afectaría sobre todo a las especialidades de formación profesional,
que está todavía por concretar, pero que en fin de cuentas nos están diciendo que también se llevaría a la práctica junto con la parte de la oposición correspondiente al desarrollo del tema. La segunda parte sería la preparación de una exposición de una unidad didáctica. Preparación y defensa de una unidad didáctica en el cual, por lo último que yo acabo de leer, no tendría encerrona, es decir, se prepararía directamente al tribunal, tendría un formato de 30 minutos y después habría un debate de 15. Yo esto ponerlo ahora mismo todo en cuarentena porque es lo último que parece que los sindicatos en la última mesa sectorial han acordado con la administración. A ese 60% de la fase de oposición que consistiría en el tema, más el práctico si lo hubiera, más esa exposición de la unidad didáctica, se sumaría el concurso oposición. ¿Cuál es la diferencia con las oposiciones, digamos, normales? Pues que la prueba sería no eliminatoria. Es decir, se saque la nota que se saque, tanto en la parte del tema como la parte práctica, en su caso para FP o para lo que se saque en la exposición de la unidad didáctica, va a dar igual, se va a sumar y directamente se va a sacar una calificación, una nota. Y esa nota se va a fusionar con la fase concurso, que es del 40%. La nota de la fase concurso está básicamente nutrida de 3 apartados. El apartado de experiencia previa con un máximo de 7 puntos. Normalmente en este caso es 0,7 puntos por año, según la especialidad. Estaría también nutrida por la formación con un máximo de 2 puntos, que es muy parecido a lo que tenemos habitualmente en el Real Decreto 276, ahora lo veremos. Y los otros méritos sería un máximo de un punto que consistiría en haber superado pues algunas de las oposiciones anteriores en procesos celebrados antes de 2012. Con lo cual este sería un procedimiento. Este procedimiento ahora mismo está pendiente de publicación por parte de la Consejería, de forma que en próximas fechas, supuestamente antes del 31 de diciembre de este año 2022, deberían de publicar cuáles plazas están adjudicadas y cuándo se celebraría el proceso. Que por lo último que yo acabo de leer, parece ser que va a ser en 2024. Dicen que en primer trimestre de 2024 sería la convocatoria y después, posteriormente, las oposiciones a lo largo de 2024. El siguiente sistema de oposición que tenemos puesto como consecuencia del Real Decreto 270 es el que acaban de publicar hace unos días, que por cierto estamos todavía en plazo hasta el día 21 de diciembre para poderlo pedir, que es un sistema del concurso de mérito. El sistema de concurso de mérito, ahí no hay ningún tipo de examen, no hay ningún tipo de prueba, no hay unidad didáctica, no hay tema, no hay nada. Es una oposición en la que simplemente, de una forma muy parecida al concurso de traslado, que es el que habitualmente hacen los funcionarios para hacer el traslado a lo largo de su vida profesional, pues se va a hacer una especie de concurso de mérito en la cual las plazas que se ofertan, que ya están convocadas y la oferta, si queréis, ahora después la vemos si tenéis alguna duda, pues se convocan directamente en toda España a la vez, supuestamente coordinando. Como mínimo he visto que hay coordinadas ya 12 comunidades autónomas y se basa simplemente en esto. Por un lado, la experiencia previa, es decir, se valora hasta los 10 años máximos, son 7 puntos, serían 0,7 puntos por cada año en la especialidad del cuerpo en el que se presenta uno de los centros públicos. Tendríamos también un periodo, una suma por formación, de acuerdo también a lo mismo del baremo del anexo 1 del Real Decreto 276. Y por último tendríamos 15 puntos de otros méritos, entre los cuales pues serían 2,5 puntos por haber aprobado oposiciones de la especialidad de la convocatoria a partir de 2012 y 2 puntos por formación permanente. Con lo cual, si os fijáis, el concurso en final son 15 puntos. Se supone que es un acceso en el cual cada uno de ustedes va a pedir en las plazas correspondientes de la especialidad de acuerdo a lo que pone la convocatoria. De forma que esto es totalmente automatizado y prácticamente no hay nada que hacer en general. Simplemente, evidentemente, aquí lo que más va a puntuar y va a ser determinante por motivos lógicos va a ser, por un lado, haber superado la oposición, pero principalmente la experiencia previa. Fijaros que a partir de 10 años, pues digamos que estamos en unas condiciones estupendas para obtener una plaza. Dependerá, por supuesto, del personal que se presente y del número de opositores que vayan por ahí. Este sería
el segundo procedimiento. Tanto el procedimiento anterior, que es el procedimiento de estabilización, debido a la oposición, concurso oposición, y este que también es proceso de estabilización por concurso de mérito, están regulados por el Real Decreto 270 y tienen un recorrido. El tercer procedimiento que nos dejan es el Real Decreto 276. Yo me dan ganas de decir el de siempre, el de toda la vida. Bueno, no es de toda la vida, pero es el procedimiento más habitual que hemos tenido en los últimos años, con unas ciertas modificaciones que ahora veremos cuáles son. En principio, estas son las plazas que se van a convocar para el año 2023. Supuestamente, en el año 2023 se va a hacer el proceso de oposición de acuerdo al Real Decreto 276, que es el que tenéis ahí en la pantalla. Es el proceso de oposición clásico, ahora lo veremos con más detalle, y es un concurso de oposición. ¿En qué consiste? Bueno, pues ahí las plazas que se van a convocar no son las plazas anteriores, del cupo anterior en el cual se iban a estabilizar plazas ocupadas por personal interino, sino que aquí se van a utilizar plazas de reposición, es decir, plazas de aquellos funcionarios que se han jubilado y que su plaza queda vacante, con lo cual esa plaza hay que cubrirla por el concepto de reposición, es decir, se repone al funcionario que ha dejado la plaza. Consta, como veis, de concurso y oposición, como siempre. La oposición vale el 66,6% de la prueba. Hay una parte A y una parte B de una prueba práctica y un desarrollo de un tema. En este caso, como hubo una transitoria que era el Real Decreto 84, que decía que durante un proceso hasta el año 2019 era, pero luego se prolongó como consecuencia de la pandemia, se podía elegir hasta 5 temas entre 50, son 4 temas. Es decir, una prueba práctica, que será el típico examen de problemas, supuestos prácticos, taller, etcétera, etcétera. Una parte correspondiente a la elección de un tema, con un número determinado de horas, normalmente 2 horas y media también. Y luego tenemos la parte B, que sería la parte de la segunda prueba, compuesta por la defensa de la programación didáctica y la defensa de una preparación y exposición de una unidad didáctica. De forma que eso sería el 66% de la oposición. Ahora, de todas formas, yo voy a entrar con más detalle a ver cada una de las partes, con lo cual ahora yo no me voy a detener. Esta sería la tercera vía, la tercera que tenemos pensada para 2023 o prevista en 2023. La otra parte del mérito se anexa con el 33,3% a partir del baremo. Es decir, que la nota completa sería el 66,6% de la nota que se obtenga en la oposición más el 33,3% de la nota que se obtenga dentro del baremo. Baremo que está nutrido ahora ya de otra forma diferente respecto del proceso de estabilización, porque si nos fijamos, encontraremos que la experiencia previa no puntúa hasta 7, sino que nos va a puntuar hasta 5, con un punto por año, la formación académica hasta 5 puntos y por otros méritos hasta 2 puntos. De forma que este sería el sistema de oposición alternativo a los otros 2 anteriores. Digamos que estas son las oposiciones de siempre, las habituales, que ahora después pues voy yo a intentar desglosarlo de forma más detallada. Con lo cual, el panorama es 3 sistemas de oposición, 2 por estabilización, compuestos por las oposiciones blandas, que es simplemente el tema no eliminatorio, más la unidad didáctica, la exposición de la unidad didáctica no eliminatoria, más el concurso de mérito. Y las oposiciones normalizadas o normales de toda la vida, que serían las que tenéis aquí, que son las que se van a convocar en 2023 y que estarían constituidas por lo de siempre, el concurso y la oposición. ¿Qué plazas van a convocarse en estos procesos? Bueno, aquí tenéis directamente los 3 sistemas. Esto está sacado del sindicato AMPE porque me gustó cómo lo habían hecho y que además estaba súper claro y que de esa forma se quedaba muy estabilizado. Como estaba diciendo, ¿qué plazas se van a convocar? Bueno, pues las plazas que se van a convocar en principio son la oferta de empleo público, que es de 2020 más la de 2021. Estoy hablando del proceso de reposición. Cuidado, que el proceso de estabilización, si queréis ahora después, entramos y vemos cómo va, en el sentido de que tiene su plaza aparte de esta. Es decir, que esto es un poco galimatía. Por un lado van las plazas de estabilización,
que son los dos procedimientos blandos, por llamarlo de alguna manera, que es el concurso de méritos más la oposición no eliminatoria, y estas serían las plazas que se utilizarían para el sistema de reposición, que es el 276. Bueno, las plazas, como veis, ya están convocadas. La oferta de empleo público de 2020 está convocada por cuerpos y distintas especialidades, que yo ahora mismo, pues evidentemente no me voy a parar porque lo tenéis a vuestra disposición y si os hace falta, pues no tengo problema en pararme en alguna de ellas. Aquí tenéis de todas las especialidades, incluso del cuerpo de profesores de escuelas especiales de idiomas y de escuelas de artes plásticas. Esta sería de 2020. Y aquí tenéis también la oferta de plazas o de empleo público para ingreso en 2021. Está desglosado por el cuerpo de maestros y el cuerpo de especialidades de cuerpo de profesores de enseñanza secundaria. Desde administración de empresas, análisis química industrial, asesoría, imagen personal, formación o FOL. Aquí tenéis hostelería y turismo, informática, intervención sociocomunitaria, fabricación mecánica, industria alimentaria, diagnóstico clínico y productos ortoprotésicos, 20 procesos sanitarios, sistemas electrotécnicos, etcétera. Y después ya tenéis los cuerpos de oficiales de idioma y de cuerpos de profesores de música y artes escénicas. Aquí tenemos artes plásticas y luego hay una oferta de empleo público de 2021 en el cual se anexaron algunas plazas que quedaron ahí pendientes de anteriores convocatorias. Con lo cual, claro, ya dependiendo de en qué os vayáis a presentar, tendréis que ver cuáles son las plazas que más o menos tenemos en funcionamiento y cuáles son las que se van a convocar en este curso para el año 2023. Con lo cual eso yo no voy a entretener porque no merece la pena. Y aquí tenéis las plazas de 2022 que se convocaron, bueno, que hacía la oferta pública de 2022, pero se entiende que estas plazas de la oferta pública de 2022, así como las plazas de la oferta pública de 2020 y 2021, se van a cubrir por reposición, es decir, por el Real Decreto 276 en el curso 2023, es decir, en las próximas oposiciones, estas ya, según lo que dicen los sindicatos, ya pasarían a engrosar el proceso de reposición de 2025, es decir, dentro de 2 años más. Estarán, como veis, también hay plazas de cuerpo de maestros, de cuerpo de profesores de secundaria y también hay plazas, lógicamente, de formación profesional, de catedrático de música y artes escénicas y de distintos cuerpos. Hostelería y turismo, informática, intervención, organización de vehículos, en fin, producción agraria. Como veis, es muy variado. Eso tendréis que verlo en función de lo que vayáis a presentar. Con lo cual, la configuración ahora mismo, no sé si la cosa está más o menos clara, tenemos convocado, por un lado, el proceso, vamos a hacerlo casi que más rápido en una pizarra, a ver si yo soy capaz de hacer un esquemilla. Tendríamos, por un lado, Real Decreto 270. Tenemos concurso de mérito. Este ha sido convocado ya. De hecho, el plazo termina, creo que termina el día 21 del 12, fin de plazo. Por otro lado, tenemos el concurso oposición no eliminatorio. Se supone que este, dice la norma, yo ahora si queréis entramos en algún sindicato, que se va a convocar en el primer trimestre de 2024 y se celebraría supuestamente en 2024. Todo esto, por favor, con las cautelas que siempre hay que tomar estas cosas. Y luego tendríamos la Real Decreto 276, que celebraríamos en primer lugar la oferta pública, la oferta de plazas de 2019 y 2020. No, espérate, son 2000, hemos dicho 2020 y 21. Espérate, no, son 19 y 20. Si es que la lista que hemos visto antes de 2019 y 20 se celebraría en 2023 y la oferta
de 2021, que es la última que hemos visto, que se celebraría en 2025. Y estas son las que se supone que están convocándose o que se van a convocar a principios de este año. Este proceso sería de estabilización y este proceso es de reposición. Vale. Evidentemente, aquí en la academia, pues el concurso de méritos, pues no nos preocupa en el sentido de que ahí podemos participar poco. En el concurso de oposición no eliminatorio, si se celebra en 2024, bueno, ya veremos. A lo mejor puede ser interesante la preparación y el asesoramiento para esa unidad didáctica que dicen que hay que crear y tal. Pero, en fin, ahora eso yo lo veo todavía bastante lejos porque sería, en todo caso, en el año 2024. Y lo que ahora nos preocupa y que es lo que realmente nos va a... El objeto de esta charla es esto, que es el Real Decreto 276 y, concretamente, la oposición de 2023. Vamos a ver en qué consiste de forma mucho más detallada el proceso de oposición. Bueno, hemos dicho antes que el Real Decreto 276 prevé la participación de los opositores por un procedimiento en el cual hay una fase de concurso y otra de oposición. De forma que la fase de oposición, tal como nos pone aquí, vale un 66,6%. Tradicionalmente se decía que 2/3. Y la fase de concurso vale aproximadamente un 33,3%. Fijaros que a diferencia de las oposiciones del 270, estas pruebas son eliminatorias, es decir, que si no se pasa alguna de las pruebas, automáticamente quedamos eliminados. Es decir, nos suspenden y directamente quedamos fuera de la oposición. Las pruebas son eliminatorias y en realidad lo que tenemos es una fase oposición, que es un conjunto en realidad de dos pruebas. Una primera prueba y una segunda prueba. Cada una de las pruebas, para poder acceder al siguiente, necesita que se obtenga un 25% de la nota como mínimo, es decir, un 2,5. Por ejemplo, y vamos a hablar en plata, si por ejemplo saco yo en el tema un 10, pero ahora en la parte práctica saco un 1, pues aunque haya sacado un 10 en una de las partes, como una de las notas no llega al 2,5, pues automáticamente me van a no hacer la calificación y entonces no me van a hacer la media. Bueno, la primera prueba, normalmente, estoy hablando en general, ¿vale? Porque todas las oposiciones depende un poco de la especialidad, depende del tiempo, pero en general son 4 horas y 30 minutos para desarrollar las dos partes. La primera parte sería una parte práctica, que es lo que he dicho antes, que constituye una parte en la cual el opositor pues tiene que demostrar que tiene la cualificación científica y el dominio de la especialidad correspondiente a la especialidad. Es decir, normalmente está constituida por el típico examen de problemas, el típico examen práctico de laboratorio, etcétera, 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 etcétera. Ese tipo de pruebas. Lógicamente, aquí tendría que sacar más de un 2,5 para poder plantearme aprobar la segunda. La parte B, pues sería el famoso tema. Un tema sacado por sorteo entre 4, normalmente va a ser entre 4, olvidaros ya de 5, es decir, con la aparición del decreto 84 que modificaba el 276, durante algunos años se cambió esto por ejemplo era 60-40, la oposición variaba un 60 y un 40, en la antigüedad el cuerpo era de 0,7 puntos hasta 10 años, etcétera, etcétera. Pues todo eso ya cambió porque el Real Decreto 84 terminó su vigencia y ya volvimos otra vez o hemos vuelto desde el año pasado con las posiciones del cuerpo de maestros a directamente aplicar el Real Decreto 276 nuevamente. Entonces, la parte B consiste en el desarrollo de un tema por escrito, lógicamente del temario de la especialidad, entre 4. Es decir, hay que sacar 4 temas y de los 4 pues se va a hacer un tema por escrito. Lógicamente, la nota media de la calificación será la media aritmética de las dos pruebas, es decir, la nota media de los problemas o de la parte práctica más la parte correspondiente al tema. Si nuestra nota de las dos partes ha superado el 2,5 y la media de las dos partes supera el 5, pues entonces aprobaré la primera de las pruebas. La primera de las pruebas que consiste en esas pruebas prácticas más el tema. Y entonces, pues pasaremos a la segunda prueba,
que es directamente de la que realmente podríamos prepararos aquí, que es la parte correspondiente a la parte didáctica. La segunda prueba se puntúa también de 0 a 10, igual que la anterior, y para poder acceder a esta segunda prueba tendremos que entregar una programación didáctica que contenga 12 unidades didácticas. Bueno, eso ya lo matiza y lo aclara la convocatoria, con unas características muy particulares, cumpliendo unas condiciones que nos especifica la convocatoria. Es decir, el tribunal, cuando saque la primera nota, pues bueno, pues en el plazo siguiente a los 2 días de que se publique la primera prueba, pues tendremos que entregar nuestra programación. Y el tribunal nos va a citar para hacer esta segunda prueba, que va a consistir en lo que la gente llama la encerrona. Bueno, la gente le llama encerrona habitualmente porque normalmente hay un periodo que normalmente es de 60 minutos para que el opositor pueda preparar la prueba en un aula antes de intervenir. ¿En qué consiste la prueba? Bueno, pues hay dos partes otra vez. Por un lado tenemos la parte A, que sería una defensa de esa programación didáctica que hemos hecho nosotros del curso y del módulo profesional de FP que hayamos decidido. Para eso vamos a disponer de un tiempo máximo de 30 minutos y acto seguido, sin solución de continuidad, pues vamos a exponer y defender una de las unidades didácticas que tenemos en nuestra propia programación. La norma nos dice que va a haber que tener 12 unidades didácticas. De estas 12 unidades didácticas, previamente se ha hecho un sorteo y se han sacado 3 unidades por sorteo. Por una de las 3 unidades que han salido por sorteo, la va a elegir el opositor y esa es la que va a plantear al tribunal. Y la va a hacer también con una exposición oral, con un máximo de 30 minutos. Esos 30 minutos presentará la exposición de la unidad didáctica, todas las situaciones de aprendizaje, cómo vamos a intervenir, todo lo que va a hacer hasta esos 30 minutos y, lógicamente, concentrándose en los objetivos de aprendizaje y en lo que es la propia materia. Bueno, nosotros aquí en la academia lo que preparamos es esta segunda prueba. Esto es lo que sí, preparación. Ahora, de todas formas, yo lo insistiré de nuevo, a lo que nosotros nos dedicaríamos aquí es la preparación de esa prueba. Es decir, nosotros vamos a preparar tanto la programación como ayudaros a preparar las unidades didácticas, como, por supuesto, la exposición de esa unidad didáctica y de esa programación, porque nos parece fundamental. Mirad, esto está destinado sobre todo a que ya sabéis que hay 26 familias profesionales de formación profesional, la variabilidad es enorme. Sin embargo, resulta que a pesar de esa variabilidad, el número de personas que están en cada una de las especialidades pues suele ser bastante reducido. Eso implica que, en general, pues no hay academias generales que preparen todo. Si podéis encontrar alguna academia, alguien que os pueda preparar, pues tanto los temas como los problemas, como esta unidad didáctica y la programación, pues entonces eso sería lo ideal, porque haríais la preparación completa. Esto, digamos, que lo que viene es a soslayar el problema de algunas, digamos, algunas no, bastantes, muchas especialidades de distintas familias profesionales que no tienen quien las pueda apoyar en el sentido de la promoción didáctica y la unidad didáctica. Lo que suele pasar es que, en realidad, la unidad didáctica y la promoción didáctica, independientemente de la especialidad, si es de administrativo, de agraria, de industria agropecuaria o es alimentaria o lo que sea, en general todas las programaciones, o el laboratorio de química o lo que sea, todas tienen la misma estructura y básicamente corresponden a una, digamos, forma de plantear didácticamente la cuestión, que es a lo que yo me dedicaría con la preparación. De forma que la preparación de este curso sería exclusivamente esta segunda prueba. Mira, hay una cosa que a mí me gusta advertir respecto de esto. La primera prueba es totalmente anónima, es decir, los temas y los problemas son totalmente anónimos. Es decir, nosotros vamos a presentar nuestros problemas, va a haber probablemente un código de barra y nos van a corregir de forma anónima. Pero esta prueba es una prueba en la que vamos a dar la cara a nosotros y nos van a conocer desde el primer momento. De forma que, aunque no lo creáis, en la primera prueba se pasa, pero es muchas veces donde el tribunal elige o decide quién entra en la oposición es en esta segunda prueba, porque resulta que es donde tú ves exactamente cómo funciona la persona, cómo expone, cómo trabaja, etcétera, etcétera.
Con lo cual, esta prueba, que a priori se le da poca importancia, en realidad muchas veces se convierte en la prueba clave, la prueba capital para poder entrar. Porque resulta que nos encontramos muchas veces opositores que se preparan muy bien los temas, se preparan muy bien los problemas, la parte práctica, y aprueban. Y de pronto se encuentran con que no han preparado la segunda prueba, no tienen el documento, pero lo peor no es eso, no es que no lo tenga, es que no saben cómo se encaja, no saben cómo se hace y sobre todo no saben defenderlo ni cómo exponerlo. Y por desgracia, muchas veces hemos visto, por lo menos yo he visto, opositores que con una nota más o menos aceptable en una primera prueba, pues ahora se ven aquí abocados al fracaso porque por desidia, por imprevisión, pues muchas veces no preparan esta segunda prueba. Entonces, bueno, nosotros nos dedicaremos a la preparación de esta segunda prueba, tanto en la preparación de esa programación didáctica, como en la exposición y defensa de algunas de las unidades didácticas y cómo hacerlo para delante del tribunal. De forma que ese sería el objetivo del curso que iniciaríamos a partir del mes de enero. Se inicia el día 9 en un horario de 5 a 8, con un descansito de 20 minutillos que hacemos habitualmente. Que ya para que no sea tan pesado, 3 horas se hacen bastante largas. Y entonces esta sería la prueba. Bueno, una vez que tenemos esto, pues vamos a seguir un poco confeccionando lo que es la propia oposición. Una vez que sepamos la nota de la primera parte de la programación y de la unidad didáctica, no puntúan igual ni una ni con otra, sino que la programación va a puntuar el 30%, y la unidad didáctica va a puntuar el 70%. Así es como está estipulado ahora mismo en las bases de la última convocatoria de 2021. La nota final, pues lógicamente será la media aritmética de las dos pruebas, la primera y la segunda, y a eso habrá que sumar el concurso. Es decir, hemos aprobado nuestra primera prueba, hemos aprobado nuestra segunda prueba, hacemos nuestra media de las dos pruebas y ya tengo la nota de mi oposición. Y ahora con esa nota de oposición me voy a la fase concurso, en la cual me van a tener en cuenta, por un lado, la experiencia previa hasta máximo de 10 puntos. Vamos a tener la formación académica, es decir, hasta un máximo de 5 puntos. Y vamos a tener en cuenta también otro tipo de méritos, hasta 2 puntos, entre los cuales está formación, cursos de formación, etcétera, etcétera. Participación en planes y programas educativos, etcétera. Con lo cual, la nota media final de la oposición va a ser, o la nota final del concurso oposición va a ser el 66,6% de la oposición más el 33,3% del concurso. Como veis, hay unas partes que las que podemos hacer menos, porque la experiencia previa, pues depende del tiempo trabajado, no tiene mayor historia. De la formación académica, evidentemente, también vamos a poder hacer poco, porque la nota de nuestro título tendremos la que tendremos, pero hay otras como, por ejemplo, la participación en cursos de idioma o la formación, es decir, sacar los 300 horas que nos pide la norma, pues sí que la podremos hacer. Vamos a verlo de todas maneras en el siguiente epígrafe, que es el baremo del sistema de acceso, que está muy chiquitano. Voy a ver si lo puedo poner un poquito más grande para que se vea mejor. Aquí. Bueno, este es el baremo del sistema de acceso, que es lo que regula el concurso. En principio, el anexo, este sería la nota que nutriría los 10 puntos esos de los que estoy hablando. Por un lado tendríamos la experiencia docente previa, que sería hasta un máximo de 5 puntos, vaya, hombre, y 5 años, y después tendríamos la posibilidad de haber participado pues, de otra forma, digamos, menos completa en la administración, como pueden ser plazas de otro cuerpo, de otra especialidad, etcétera, etcétera. Por experiencia docente ya tenemos los 5 puntos, pero la parte académica, tenéis ahí la formación académica que puede tener hasta 5 puntos. Una parte va por parte del expediente académico, que puede que lo hayáis hecho de 0 a 10 o de escala de 0 a 4, por certificados de estudios avanzados de cualquier tipo de máster, por haber obtenido el doctorado, por tener otras diplomaturas, otra ingeniería o incluso un segundo ciclo. Y luego tenemos, a ver si soy capaz de pasarlo, esta segunda parte, que es la que estoy comentando, que responde al apartado de otros méritos. Los otros méritos con un máximo de 2 puntos.
Y en esta parte sí que os recomiendo ya de entrada, y es que estos 2 puntos hay que tenerlos. Hay que tenerlos porque con esos 2 puntos... Ay, hombre, está esto juguetón esta tarde, perdona. Con esos 2 puntos voy a impedir que me adelanten un montón de otros opositores. Me refiero a los cursos de formación. Los cursos de formación permanente que están ahí, están a razón de 30 horas a 0,2 puntos. Con lo cual, lo lógico es, o que deberíais de tener en cursos de formación relacionados con la enseñanza que estén homologados como formación permanente, unas 300 horas, con objeto de tener cubiertos los 2 puntos y digamos que partir en las mismas condiciones que el resto de los compañeros, porque si le damos oportunidad al resto de que vengan los que no tengamos los 300 horas y no tengamos los 2 puntos, pues si multiplicáis 2 puntos por 0,33, pues le acabáis de dar 0,66 de ventaja directamente, nada más que empezar en la oposición, en el concurso, a vuestros compañeros. ¿Qué más cosas hay que saber? Bueno, actualmente el problema del temario es que ya no tenemos 5 bolas como antes. Y a mí me gusta advertir de que esos 4 temas necesitan tener un mínimo de garantía. Estos temas obviamente tendríais que prepararlos por vuestra cuenta. Y bueno, como veis, a partir de 35 temas estudiados tendríamos un porcentaje del 62%. A mí me parece muy pobre, casi todos los temarios están en torno a 70, más o menos 70 temas. Y yo recomendaría como mínimo a tener 35. 35 me sitúa en un 93,9%, que bueno, sería más o menos un porcentaje bastante razonable. Hombre, cuanto más mejor, un 96,76 serían con 40 temas o un 97,5 con 45. Lógicamente, a partir de ahí ya no merece mucho la pena porque lo que va pasando es que la probabilidad se va acotando y va creciendo directamente hasta hacerse un poco asintótica, ¿no? Hasta el 100%, que se conseguiría prácticamente con 60 y tantos temas. En principio, hay que pensar, yo me plantearía como mínimo esta cifra, 35. 35, que cuando yo salga del examen de temas, como mínimo, tenga un 90 y tantos % de probabilidad de que me caiga alguno. Hombre, de estas cosas hay una componente de suerte y también las carga el diablo, parece, porque puede ser que a lo mejor me estudie una serie de temas y resulte que no salga ninguno, pero bueno, esa probabilidad siempre va a estar ahí, pero las matemáticas en realidad siempre son esas. Entonces, todo esto y estoy contando esto porque a lo mejor las cuentas las teníais hechas sobre 5 temas y no. Hay que echarle más o menos sobre las cuentas que tuvierais sobre 5 temas como 5 temas más. Es decir, si eran 30, pues 35. Si eran 40, 45 y así sucesivamente. La segunda prueba, que es lo que estamos hablando, que es la preparación de la segunda prueba, pues sería la exposición y defensa, o sea, de la programación y la exposición y defensa de la unidad didáctica. Todo eso está recogido en la base octava de la convocatoria, de acuerdo a la normativa de preparación que tenemos, que sería la oposición de 2021. En este caso, lo que haríamos aquí sería, ya os lo comento de una forma más pausada, yo empezaría en enero a daros un índice de la programación didáctica y empezaríamos cada una de las sesiones, iríamos abordando cada uno de los apartados de la programación. Es decir, como si fuera una entrega por fascículos, vamos a ir haciendo los distintos apartados de la programación en un tiempo razonable para que al final tuvierais la programación hecha. Yo calculo que esto se tarda un par de meses o así, 2 meses como máximo, entre enero, febrero, quizás marzo. Luego, a partir de ahí, pues empieza la confección de las unidades didácticas. Yo no soy especialista en todas las materias, pero sí sé cómo se hace una unidad didáctica, con lo cual la confección de la unidad didáctica la haréis vosotros con vuestros conocimientos sobre la propia especialidad, de forma que utilicemos un guión, una forma de trabajo que será bastante ágil. Y después, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, ya tenemos nuestro documento que da mucha tranquilidad, tenemos nuestra unidad didáctica, nuestro esquema de unidad didáctica básicamente y hemos confeccionado la unidad didáctica de acuerdo a mi especialidad. Tenemos que iniciar el proceso de la exposición, de forma que, de forma general, yo me voy a dedicar la última parte de la preparación a cómo enfocar la exposición y sobre todo a que
los opositores, los que se presentan, vosotros los que se os presentéis, lo podáis hacer aquí, de forma que adquiramos práctica y tengamos cierta soltura, como ha pasado en otros cursos, y pues tengamos ciertas garantías de éxito. Supuestamente el curso empieza el 9 de enero, duraría hasta el 30 de mayo más o menos, porque la experiencia nos dice que la mayor parte de los opositores a lo largo del mes de junio, pues lo que quieren es dedicarse, teniendo ya preparado todo esto, dedicarse pues al tema de pues los temas, los problemas, etcétera, etcétera, porque les aprieta más el zapato en esa parte. De todas maneras, el terminar el 30 de mayo ya lo veríamos en su momento, ya en función de lo que surgiera, ¿no? Y de las necesidades que tuviéramos. Con lo cual, básicamente, preparación de la programación enero, febrero, marzo, abril, primero de abril, las unidades didácticas y abril, mayo, la exposición. Esa sería un poco la digamos, configuración del tema y las técnicas de exposición. Práctica entre medias, también me gusta obligar, aunque no sea mi objetivo, ni mucho menos, porque claro, aquí no podemos prepararlo todo, obligar a hacer un tema escrito. Mirad, tengo la experiencia de muchos años de que a veces pagamos la novatad del tema escrito justamente el día del examen. Resulta que me sale un tema que yo me sé, que es maravilloso, lo he preparado estupendamente y me pongo a escribirlo. Y ahora resulta que en las 2 horas y media que normalmente me dan, pues se me queda el tema cojo, no me da tiempo, no sé desarrollarlo consecuentemente, en fin. Y da lugar a que una nota que podría ser una nota excelente, pues al final no sea tan excelente y sea en algunos casos incluso suspenso. Entonces a mí me gusta hacer como mínimo un simulacro, normalmente procuro que coincida con la Semana Santa, para que en esa Semana Santa, que más o menos estamos todos medio de vacaciones, una parte de la clase, o por lo menos una clase, un lunes, pues nos ponemos a las 5 y decimos, venga, de 5 a 7 y media, hoy no vamos a hacer otra cosa, lo que vamos a hacer es el tema. Lo podéis hacer aquí conmigo o lo podéis hacer directamente desde vuestra casa, pero alguien tiene que obligaros y alguien tiene ese voy a ser yo, y si puedo ser yo. Las exposiciones tienen el problema de que podéis estar haciendo la exposición aquí, pero hay 3 opciones para poder hacer la exposición. Por un lado, podéis hacer la exposición aquí, que es lo suyo. Venís aquí, donde estoy yo, vosotros hacéis la exposición, yo os veo y os ven los compañeros, obviamente, y vemos cómo vamos trabajando y qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que mejorar, cosas que están bien, otras que están mal. La segunda opción sería que podáis hacer la exposición desde vuestra casa, desde vuestro domicilio. Yo entiendo que hay gente que está más lejos, que le costaría mucho más trabajo desplazarse y entonces existe la posibilidad de, bueno, utilizar pues, el mismo procedimiento, que ya ahora mismo está a la altura de todo el mundo. Una webcam, un micrófono, una pizarra y una línea de internet. Con lo cual, en vez de verme a mí, como me estáis viendo ahora, pues le convierte en presentador a la persona y va a hacer lo mismo, pero desde su domicilio. Con lo cual, no habría que desplazarse. Existe una tercera posibilidad, que a mí me gusta menos, entre otras cosas, porque no produce interacción y es normalmente menos fructífera, pero bueno, que también está ahí y que funciona también muy bien, que es pues enviarme el enlace a una grabación que vosotros vais a hacer en un domicilio, en vuestra casa, en una pizarra, en vuestro dormitorio, donde queráis. Eso me da lo mismo, donde tengamos un sitio donde podemos escribir. Con lo cual veis que las posibilidades de exposición pues son está bastante bien pensado y no hay ningún tipo de problema. Por lo cual, las últimas partes, sobre todo, de la preparación, las vais a rellenar los que se presenten a la oposición y que estén aquí. La clase, en principio, es presencial, decía, hoy, por ejemplo, aquí no hay nadie, pero puede ser presencial, la gente puede venir y asistir sin ningún tipo de problema en el horario oficial, de 5 a 8, haremos un descansillo, como he dicho antes, de 6 y media a 7 menos 10 o por ahí, 20 minutillos, para que sea la cosa menos pesada. Y en la primera parte, pues lógicamente lo que vamos a hacer es programar pues lo que es que aquí he metido una cosa que no viene a cuenta. Bueno, lo que tengamos referente. La parte práctica y todo esto, como he dicho antes, pues lógicamente no la vamos a trabajar aquí. Por eso he dicho que me interesaba mucho que quedara claro que la primera prueba aquí, desde luego, no la preparamos. Y que si hay otra posibilidad, pues lógicamente que lo penséis y que lo estudiéis. La conexión también es online, con lo cual se puede acceder a la conexión online
vais a entrar y si hacéis la matrícula online, pues os van a facilitar una sesión, igual que ahora estáis haciendo para la clase actual, se facilita la conexión. Las clases en principio, siempre que no se cambie de sesión, no van a ser grabadas, pero bueno, podéis hacer un mix, podéis coger y venir un día y aunque sea online y otros que son presenciales irse online, o sea que hay una cierta flexibilidad en el sentido de que si un día no podéis venir os podéis poner online y si un día queréis venir pues venid sin ningún tipo de problema, que eso no suele haber ningún tipo de traba. Por otro lado, lo normal es que todo lo que estemos preparando aquí pues quede más o menos estructurado. Yo me gusta mucha documentación ponerla a través de la plataforma. Voy a enseñaros cómo es la plataforma. La plataforma es una plataforma, pues como todas las plataformas Moodle, esto es como lo veríamos, que es una plataforma online, que es una plataforma campus, en la cual estarían colgados pues prácticamente todos los documentos que vayamos utilizando, que en general, bueno, tampoco son muchos. En este caso, nuestra preparación son bastante menos, en general, menos potentes que cualquier otro tipo. Porque claro, como no tenemos problemas, no hay temas, pues básicamente el material que yo voy a aportar, pues será material prácticamente pedagógico que podéis descargar ahí cuando lo vayáis necesitando. Con lo cual, el seguimiento a través de la plataforma online sería lo que hace. ¿De cómo se corrigen las programaciones? Bueno, pues una vez que tengáis el documento de la programación, que lógicamente hemos confeccionado con todas esas partes que yo estoy diciendo, pues nada, es muy sencillo. A través de mi correo electrónico me lo mandáis en formato PDF, yo lo corrijo y veo qué cosas están bien, qué cosas están mal, y os la devolveré para que lo reviséis y volváis a actualizarlo y cambiar las cosas que estén mal y lo que necesitéis cambiar. De forma que no tenemos problema en ese particular, en el sentido de que a través del PDF pues vamos a tener esa facilidad. Y con esto creo yo que está explicado en general lo que yo quería decir, que no sé si me dejo algo en el tintero, porque es probable que alguna cosa, como hay tantas cosas, se quede en el tintero, pero básicamente lo que yo quería decir era esto, es decir, que lo que preparamos no es la primera prueba, que lo preparamos en la segunda, que la segunda tiene una importancia capital a la hora de entrar, porque es cuando nos ven la cara y ven cómo hacemos nuestro trabajo, cómo desenvolvemos, cómo exponemos, cómo hacemos nuestro planteamiento pedagógico y didáctico, y que el seguimiento sería a lo largo de estos próximos 5 meses, bueno, a partir del mes de enero, lógicamente, ¿vale? Si tenéis alguna duda o pregunta, alguna cosa en la que yo pueda ayudar o aclararos, pues estoy a vuestra disposición, como no puede ser de otra forma. Hola, Alfonso. Mi Hola. nombre es Elvira. Mira, yo te quería consultar una cosa, porque en mi caso es que yo yo no me voy a preparar la posición de profesora de FP, sino de maestra de taller de una escuela de arte. Sí. Y estuve hablando con, no sé con quién, con la administrativa o con quien fuese, y me dijo que vosotros sí, o sea, que tú sí podías hacerlo. Y esa es mi pregunta, ¿puedes hacerlo? Mira, en general esto está pensado para las familias profesionales de FP. Lo que pasa es que hay una cosa que es un poco lineal. Las programaciones didácticas, estas, las de la ESO, la del bachillerato, la de FP, la de la escuela de arte en general, pues tienen la misma configuración, la misma estructura y en general tienen los mismos parámetros. Hay algunas cosas diferentes que básicamente se basan en la normativa. Yo todos los años, pues en los años anteriores, siempre les digo que soy de FP, pero al final siempre acaba entrando alguien de la escuela de arte. Lo único que tienes que, si te apuntas en la programación, lo puedo hacer, por supuesto que lo puedo hacer. Lo único que sí, que si te apuntas tienes que ser consciente de que la mayoría de tus compañeros pues van a hacer probablemente de FP, pero por hacerlo perfectamente se puede hacer. Pero claro, no, tampoco me gusta a mí decir que nosotros hacemos escuela de arte, tampoco así de forma clara, porque mezclar también una cosa con otra pues trae un poco, no trae ninguna complicación, es simplemente que hay que coger una normativa para FP, empezaré hablando de FP y a lo mejor a ti dirás, pues yo de FP no me interesa nada, y tendré que hablar de escuelas de arte. Y claro, al hablar de escuelas de arte, los de FP pues tendrán un poco... Entonces esa es la problemática. Pero aparte de la normativa y de la forma de un poco de plantear la parte básica y legislativa de la programación, lo demás es todo muy parecido.
Entonces, no era lo ideal, pero es que como ya, claro, ellos dicen que lo hago porque como ya lo he hecho tantas veces, pues por eso te lo han dicho. Sí, sí, exactamente. Pero mira, Alfonso, sí, yo sé que lo único que se modifica es la legislación, porque yo ya, o sea, la programación la he hecho, lo que pasa es que la he hecho yo. Entonces me Claro. gustaría que alguien me siguiese un guión a ver si esto está bien o no está bien. Por todo lo demás, yo sé que con los de FP y nosotros es la misma programación, menos la legislación, todo es igual. Sí, es muy parecido todo. Eso exactamente. Ya está, lo vamos viendo tranquilamente y cuando llegue al final, pues revisamos el documento. Yo tengo, de todas formas, mira, hay una cosa que sí me gusta advertir. Porque venís de los másteres y venís de los institutos y venís de distintos sitios y hay distintas formas de plantear una programación didáctica. En los institutos dicen una cosa, en el máster te dicen otra diferente, porque tienen objetivos totalmente diferentes. Mira, mi objetivo no es ni el máster, ni es el instituto, ni es ni siquiera a nivel profesional. Mi objetivo es una programación que cumpla las expectativas y el guión de un tribunal de oposiciones. De forma que probablemente veréis que cuando yo haga el guión y os vea y veamos las partes que tiene mi programación aquí, diréis, ostras, pues en el máster esto no lo vimos, o en el máster no, porque yo lo que hago aquí es plantear una programación directamente específica para la oposición. Lo demás no me interesa. Es decir, lo demás, bueno, pues en el máster hará programaciones estupendas. Yo no lo sé si la hacen buena o mala, porque habrá de todo. Pero a mí eso no me interesa. A mí me interesa una programación ad hoc para que demos respuesta y cumplimos todo lo que nos dice la oposición. ¿Me explico? Es decir, aquí no vamos a enseñar otra cosa. Yo aquí ni siquiera me planteo otro tipo de cosa que no sea un guión específico que cumpla lo que me dicen. Pues claro, es la única manera de sumar en todos los capítulos, en todos los epígrafes y obtener la máxima calificación posible. Es decir, yo, por ejemplo, en el máster, pues a lo mejor no te han dicho que metas la cultura andaluza. Pues mire usted, yo sí la tengo que meter. ¿Y cuánto valía la cultura andaluza? Pues vale 0,50 puntos. Ahora, pues resulta que te acabas de quedar sin 0,50 puntos, por ejemplo. Y con 0,50 puntos en una oposición te quedas fuera. Por eso digo que mi guión es totalmente diferente en el planteamiento básico de lo otro, porque tiene un objetivo finalista muy claro, muy claro. ¿No? Yo, en ese particular, soy muy pragmático, en el sentido de que a mí pues no me interesa otra cosa que eso. ¿Me explico? Por eso vamos al bulto directamente. Bueno, ¿hay más preguntas? Vale. ¿Alguna? Hola, buenas tardes, Alfonso. Mi nombre es Miguel Ángel. Hola, bueno. He escuchado decir que las sesiones serían los lunes de 17 a 20 horas, pero en el Sí, PowerPoint que ha mostrado ponía 16 a 22. ¿Ha sido una no, es que errata verá, del PowerPoint? no, espérate, es que no hagas caso. Es que ese PowerPoint hay una parte de diapositivas de la preparación de tecnología, porque yo soy preparador de tecnología. Y entonces ahí esa parte se me ha colado y no me da cuenta. La preparación es de 5 a 8. Es que imagínate 6 horas. Sería para coger y pegarte un tiro. No, ese es de 5 a 8. Hacemos un descanso a las 6:30, de 6:30 a 7 menos 10, más o menos unos 20 minutillos para ir al frigo, entrar al cuarto baño, darnos y a las 8. De 5 a 8 es lo estipulado, ¿vale? Vale, y Lamento todos un los poco lunes, imagino, ¿no? la confusión que se ha podido organizar con eso. No te preocupes. Y serían sesiones semanales también, imagino, ¿no? Sí, empezaríamos en principio el día 9 de enero, ya después de la fiesta. Y bueno, está fijado, si te fijaras, más o menos son unas 4 sesiones al mes, suelen tener 4 semanas y sería a partir de ahí todo seguido. Solamente en el caso de que cambiáramos algún día o lo que sea, o pasara algo, pues se grabaría en principio. Es una cosa que, bueno, es una política de la academia. Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues no tenéis más dudas o preguntas. Pues de todas maneras yo voy a dejar mi correo electrónico por aquí, por si al final pues surge que os se ha ocurrido preguntar algo, que no se os ha quedado algo en el tintero que queríais saber. Yo tengo una pregunta, perdón. Dime. Mira, mi objetivo es prepararme construcción y edificación.
O sea, construcciones civiles y edificación. Entonces, Sí. no sé si lo ha comentado porque he llegado un pelín tarde, pero bueno, no tengo nada de temario. Yo sé que lo idóneo sería pues que cada uno haga su temario y de su propia cosecha pues tenerlo hecho. Pero ¿habría alguna posibilidad de conseguir temario para esta especialidad? Yo es que eso lo he dicho antes, que nosotros la primera Sí, parte, lo que es el temario, la parte práctica, hay algunos opositores de ustedes que dicen, ¿qué es lo que ponen? Y es que yo no lo sé. Si es que es imposible, yo no puedo saber lo que pasa en 26 especialidades. Yo te recomendaría, hombre, yo a vosotros a otras especialidades les diría, busca en internet, verás cómo encuentras, búscate la editorial más, verás cómo encuentras, o búscate, pero vosotros tenéis unos recursos y una configuración tan reducida que es difícil de encontrar el material. Entonces, recomendación, búscate algún instituto de formación profesional que tenga la familia profesional con la especialidad que tú veas y de buen rollo, digamos, pues llega y dice, mira, oye, y pregunta a los compañeros. Es lo más sencillo. Entonces, mira, ¿dónde puedo conseguir un temario? ¿Vosotros me lo podríais facilitar? ¿Dónde? Porque es que no lo encuentro, porque es una cosa que normalmente no está por ahí. No sé si siquiera en especialidades tan así específicas que no hay temarios tampoco, a veces, si es que es una cosa que es así. Entonces, pues yo la recomendación que siempre hago es buscar un poco el apoyo de personas que estén dentro de la propia familia profesional, sobre todo si estéis trabajando dentro, porque probablemente será mucho más sencillo. Pero nosotros aquí temarios, pues lógicamente, pues ni tenemos, ni sabemos, ni por eso dije que quería aclarar que nosotros lo que preparamos es la segunda prueba. vale, perfecto. Muchas gracias. Nada, tío. Hola, a ver, mi nombre es Ana. ¿Cuándo se suelen convocar las oposiciones? Pues, excepto el año anterior a estos que ha habido por el tema de la pandemia, unas se convocaron en diciembre y tal, las próximas oposiciones de 2023, lo normal es que se convoquen entre marzo y abril de 2023. Es lo más lógico. Se convoquen en marzo, si se retrasan un poco, marzo, primero de abril. Tened en cuenta que no se pueden convocar mucho más tarde porque tiene que dar tiempo a que se inscriba. Ya tiene que haber un plazo de inscripción, un plazo de exposición de las listas provisionales, un plazo para reclamar esas listas provisionales, un plazo para hacer las listas definitivas y después convocar todos los órganos de selección, es decir, las comisiones de selección y tal. Con lo cual yo estimo que entre final, como muy tarde, vamos a poner una fecha, fíjate, me voy a arriesgar, 15 de marzo, 15 de abril, como muy tarde. Y otra Así cosa que que la no, oposición, dime. sí, otra cosa que no me ha quedado muy clara es para hacer tener una idea de las plazas que puede haber para cada especialidad. Tenemos que ver, está en pantalla ahora en la pizarra, la oferta pública de 2019-2020. Esas son las plazas que van a salir en 2023. Claro, en 2023 va a salir la oferta, por eso lo he mostrado antes en el PowerPoint ese. La oferta de plazas de 2023 es la de 2020, 2019 y 2020. Hay tres ofertas ahí funcionando de reposición, ojo, de reposición, que son las que se van a convocar en 2023. Si quieres, me dices la especialidad, la podemos incluso mirar ahí en un momento dado, porque como tengo aquí el documento, pues podemos mirarlo en un momento. ¿Esto qué es de francés? Sí, pues mira, no, es también de artes plásticas. Aquí estamos preguntando a los que somos un poco más anómalos. Diseño de interiores de artes plásticas. ¿De qué? ¿Diseño de interiores de? De artes plásticas y diseño. Pues mira, aquí lo tienes. De todas formas, esto tú tómatelo con diseño de interiores. Se supone que de 2000, mira, de 2020, supuestamente aquí hay, en principio hay 4 plazas que están aquí puestas. Y aquí es de 2021, que son las otras. Es que son 2020, lo he dicho mal, 2020, 2021, 2023 y 2022 la siguiente convocatoria. Y esta sería, este sería en 2021, O sea que el diseño. 20 es del 20 y del 21, ¿no? Entonces, Claro, 2021 ahora y 22 para el 2025. Y entonces aquí vale. tenemos la de 2021, teníamos 4. Y esto es cuestión de que tú lo mires también los sindicatos, pero que lógicamente cuando son plazas con poca, pues hay que asegurarse. Por ejemplo, aquí te pone 2 más, ¿ves? Diseño de interiores, 2 más.
Y entonces, como mínimo, en diseño de interiores yo estimo que puede haber 6, que es lo más lógico. Ok. Y ya de Muy bien. 2022 pues ya son para después. Vale. Pues son plazas muy poquitas, si es que son cosas son habas contas. Claro. Muy bien, gracias. Nada. Bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosilla más, si no, pues damos por terminada la videoconferencia y si tenéis alguna duda, pues aquí está mi correo electrónico que lo he puesto antes, alfonsocenteno@tecnozubia.es. Si queréis, pues me podéis mandar algún correo, alguna cosa que os haya quedado, pues bueno, en duda o que no haya quedado yo aclarado porque ha sido todo un poco apresurado. Yo entiendo que hay mucha información en tan poco tiempo, sobre todo que alguien que venga de fuera pues se va a quedar un poco conmocionado. Para colmo tenemos la nueva ley de formación profesional, la nueva integración de los cuerpos de profesor técnico de formación profesional en profesor de secundaria. En fin, ahí hay un mare magnum de historias un poco confusas, un poco raras, cada uno en sus plazos, pero que lógicamente yo comprendo que van a provocar pues, cierta confusión. Bueno, pues nada más y me gustaría agradeceros vuestra atención y quedo a vuestra disposición para aquello que necesitéis. Y ya está, aquí estamos en Tecnozubia para prepararos la programación, la unidad didáctica y la exposición, si os parece oportuno. Venga, un fuerte saludo a todos. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.